Bienvenidos a nuestro canal. Hoy resolveremos un problema de campo eléctrico. Se tienen dos cargas puntuales, la carga Q1 igual a 4,0 nanocoulombs ubicada en el origen del sistema de coordenadas cartesiana. Dibujamos nuestro sistema de coordenadas cartesiana y en el origen, es decir, en el punto 00, colocamos la carga Q1 de 4,0 nanocoulombs. La carga 2 de menos 3,0 nanocoulombs la ubicaremos en el punto 3x0y. Se nos pide encontrar la magnitud, dirección y sentido del campo eléctrico en un punto al que le llamaremos punto P y que tiene coordenadas 0x, 2y. Es decir, lo ubicamos donde se señala con el punto amarillo en el sistema de coordenadas cartesiano. Antes de continuar con la solución del problema, es importante comprender que el campo eléctrico se puede representar gráficamente trazando en cualquier punto dado del espacio un vector cuya magnitud y dirección sean las del campo eléctrico en ese punto. Observamos con la ayuda del simulador PET las líneas que se forman por la carga 1 y la carga 2. Con respecto a las cargas positivas, observen que los vectores campo se alejan de la carga. En cambio, para la carga negativa, los vectores se acercan a la carga. En nuestro problema nos ubicaremos en el punto P. En este punto analizaremos la magnitud, la dirección y el sentido del campo eléctrico neto resultante producto de la carga 1 y de la carga 2. Como observamos, se forma un triángulo entre el punto P, la carga 1 y la carga 2. El campo eléctrico con respecto a la carga 1, el vector campo 1 se aleja de la carga, por lo que lo dibujamos en el punto P en dirección radial hacia afuera o alejándose de la carga 1. Para la carga número 2, el vector campo, que le llamaremos campo 2, se acerca a la carga negativa, es decir, apunta desde el punto P radialmente hacia la carga 2. El campo eléctrico neto resultante en el punto P es la suma vectorial del campo eléctrico individual E1 y E2. Veamos. Se forma un triángulo y en el cual no conocemos por el momento la distancia C, que es la distancia que hay del punto P a la carga 2. Usamos el teorema de Pitágoras para encontrar dicha distancia y encontramos que la distancia que hay del punto P a la carga 2 es de 3,6 metros. Esto es posible porque conocemos los catetos del triángulo, es decir, la distancia que hay de la carga 1 al punto P y la distancia que hay de la carga 1 a la carga 2, de acuerdo a las coordenadas que nos indica el problema, es decir, el origen y el punto 3,0 para la carga 2. En nuestro planteamiento observamos que el campo 2 tiene un ángulo con respecto al sistema de coordenadas cartesianas. Este ángulo por el momento no lo conocemos, sin embargo, como tenemos un triángulo, podemos calcular el valor de ese ángulo. Nos apoyamos en la función coseno porque conocemos el lado adyacente y la hipotenusa. Al hacer nuestros cálculos encontramos que el ángulo que se forma entre el eje de las X positiva y el campo eléctrico 2 es de 34 grados. Para encontrar la magnitud del campo eléctrico, multiplicamos la constante eléctrica por la carga que estamos analizando con respecto al punto P y lo dividimos entre la distancia de separación entre la carga objeto de análisis y el punto P. Veamos, para el campo 1 multiplicamos 9,0 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado, que es el valor numérico de la constante K, por la magnitud de la carga 1,
cuyo valor es 4,0 por 10 a la menos 9 coulomb. Y lo vamos a dividir entre la distancia que separa la carga 1 del punto P, es decir, 2 metros elevados al cuadrado. Simplificamos las unidades y obtenemos 9,0 newton sobre coulomb como la magnitud del campo 1. En el caso del campo 2, multiplicamos la constante K, 9,0 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado, por la carga 2, es decir, 3,0 nanocoulomb. Reemplazamos 3,0 por 10 a la menos 9 coulomb. A pesar de ser la carga negativa, utilizamos su valor absoluto. Por eso colocamos la carga positiva. Y dividimos entre la distancia de separación que hay de la carga 2 al punto P, es decir, 3,6 metros elevados al cuadrado. Simplificamos y obtenemos como resultado 2,1 newton sobre coulomb para el campo 2. Una vez conocidas las magnitudes de los campos 1 y campo 2, procedemos a buscar las componentes de ambos campos para realizar la suma vectorial. E1 solo tiene componente en el eje de las Y, como observamos en el diagrama. Sin embargo, podemos verificarlo multiplicando la magnitud del campo 1 por el coseno de 90 grados y observamos que el resultado es 0, tal cual como se ve en el diagrama. No tiene componentes en X, por lo que la componente en X es igual a 0. En el caso de E1Y, multiplicamos la magnitud del campo 1 por el seno de 90 grados, que es 1, y 1 por 9 nos da como resultado 9,0 newton sobre coulomb para la componente E1Y. Ahora procedemos a buscar las componentes X y Y del vector E2, que en este caso, como lo observamos, tiene componentes tanto en X como en Y. Multiplicamos la magnitud del vector E2, 2,1, por el coseno de 34 grados, cuyo resultado es 1,7 newton sobre coulomb, y luego multiplicamos 2,1 por el seno de 34 grados para encontrar la magnitud de la componente E2Y. Ahora vamos a sumar las componentes X de ambos vectores y las componentes Y de ambos vectores, E1X más E2X, para encontrar la resultante de X, es decir, 0 más 1,7 newton sobre coulomb. El resultado para la componente X es de 1,7 newton sobre coulomb. Luego sumamos las componentes Y, E1Y más E2Y, es decir, 9 newton sobre coulomb más menos 1,2 newton sobre coulomb. Encontramos que la componente resultante para Y es 9 menos 1,2, 7,8 newton sobre coulomb. Con estos resultados procedemos a buscar la magnitud del campo eléctrico en el punto P, elevando al cuadrado la componente X resultante de X y la componente resultante de Y. 1,7 newton sobre coulomb al cuadrado más 7,8 newton sobre coulomb al cuadrado. Sumamos, sacamos la raíz cuadrada y el resultado es 8,0 newton sobre coulomb, que viene a ser la magnitud del campo eléctrico resultante. En el caso de la dirección, usamos la tangente inversa y por eso dividimos 7,8 newton sobre coulomb, que es la componente resultante de Y, entre la componente resultante de X, 1,7. Y encontramos 78 grados como resultado de la dirección del campo eléctrico resultante. Finalmente, podemos decir que el campo eléctrico resultante tiene una magnitud de 8,0 newton sobre coulomb, 78 grados al norte del este, pues la componente resultante de X es positiva y la componente resultante de Y también es positiva, por lo que el vector resultante para
el campo eléctrico en el punto P estaría ubicado en el primer cuadrante. Con la ayuda del simulador PET podemos verificar nuestro resultado. Sabemos que la carga 1 de 4 nanocoulomb está separada aproximadamente 3 metros de la carga 2 de menos 3 nanocoulomb. Luego medimos nuestro punto P, que estaría ubicado a aproximadamente 2 metros por encima de la carga ubicada en el origen, que para nuestro caso es la carga de 4,0 nanocoulomb. Verificamos nuestras medidas y allí estaría ubicado nuestro punto P. Al verificar los valores, el simulador nos indica que el resultado es de 8,02 voltios sobre metro para el campo eléctrico con una dirección de 78 grados, un resultado bastante parecido al que hemos encontrado en el análisis matemático. Finalmente, podemos mencionar que el campo eléctrico va a cambiar en los diferentes puntos, tal como observamos en el simulador.